En la entrevista. Son las 7 de la mañana con 33 minutos, estamos de regreso en Radiorama Bajío Informa y como ya le comentaba hace un momento, esta mañana nos están acompañando en el estudio el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, lo cual agradecemos. Muy buenos días, diputado. Muchas gracias, Xochitl, buenos días. Javier Quiroga, presidente de la Asociación de Bares y Cantinas del municipio de León, muy buenos días. Xochitl, muy buenos días. Y Nicolás Herrera Gutiérrez, quien es presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados del municipio de León. Muy buenos días, gracias. Muchas gracias, Xochitl. Buenos días. Bueno, hoy los estamos les convocamos con el propósito de que nos platiquen su visión en torno a estas últimas propuestas que se han puesto, que se han dado, estas leyes que se han reformado en el Congreso del Estado y que tiene que ver con el consumo de alcohol. La última propuesta que surge es en torno a que en los restaurantes, bares y cantinas y lugares o establecimientos de venta de bebidas embriagantes, pues se considere la colocación de alcoholímetros. Diputado, si me permiten comenzar con el diputado para que Adelante. nos explique Por supuesto. esta propuesta. Diputado. Muchas gracias. Mira, bueno, principalmente estamos en un momento muy coyuntural en México, donde desgraciadamente estamos viendo cada vez más irresponsabilidades por parte de mucha gente, donde se nos hace fácil, no voy a justificar, voy a poner en un entorno, ¿no? Venimos de una cultura donde anteriormente no pasaba nada y poco a poco nos hemos ido todos educando un poquito en temas de seguridad. Esto es un tema de seguridad que concierne mucho a todos los habitantes y que es muy sensible, pero que han venido hoy, gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, tenemos acceso a una información que antes no teníamos, ¿no? Y nos vamos dando cuenta que en Reforma, en X lugar, un accidente muy lamentable, y así en distintas partes del país, y hoy ya también en nuestra ciudad, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que va creciendo el tema de los accidentes, y obviamente el tema de los accidentes no solo son los muertos. Las cifras que tenemos de los muertos son catastróficas. Te puedo decir que Guanajuato es el primer lugar a nivel nacional en muertes culposas. ¿Qué quiere decir para que la audiencia entienda bien qué significa muerte culposa? Toda aquella relacionada a un accidente, a un tipo de accidente vial, en un vehículo, en una bicicleta, atropellados, etcétera, ¿no? En este tipo de muertes donde si hay una culpa, aunque no hay una intención, somos el primer lugar a nivel nacional. La primer causa, hay que recalcarla, es el exceso de velocidad. Es la primer causa de estos accidentes. Pero la segunda es precisamente el manejar alcoholizado o drogado. En ambos casos, curiosamente, siempre está relacionado el exceso de velocidad. ¿Qué sucede? El alcohol, así como tus reflejos los relaja y no te permite tener mayor capacidad de reacción, también a tu cerebro lo desinhibe. Y eso te hace que te sientas libre, que te sientas Niki Lauda, que te sientas Michael Schumacher, y entonces es una combinación mortal, ¿no? Aumentas tus excesos, tienes más exceso de velocidad, empiezas a manejar como si fuera una pista de carreras, pero por el otro lado tus reflejos se merman, dependiendo del nivel de alcoholemia que traigas, hasta en un 200%. Muchos dicen, no, ¿cómo puede ser tanto? Sí, si tu reacción es en milisegundos, un frenado de emergencia, pues a lo mejor aquí te va a llevar medio segundo. Y en medio segundo ya estás encima del otro vehículo. Es tan rápido una vez que hay velocidad que esto se vuelve catastrófico. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer aquí en Guanajuato? Y que quede muy claro, no es un tema en contra de que se consuman o no el alcohol, en este caso, que está permitido. Es una iniciativa que promueve la prevención, que promueve la responsabilidad y que promueve la conciencia de las personas que si se suben a un vehículo, que de por sí ya es un arma, o sea, cada vez que nos subimos a un vehículo es un arma en potencia. Y esa arma, además, le echamos pólvora y le ponemos una bala más grande, pues los riesgos de tener un accidente son mayores. Queremos que entiendas, que tengas una probadita de lo que es pasar 20 horas encerrado en un separo, ya no te voy a hablar de una cárcel, que entiendas lo que puede ser perder tu libertad por 15, 20 o 25 años, ¿no? Simplemente es generar conciencia. Pena no permutable, que es muy importante, no es un tema recaudatorio, no es un tema en el cual queramos que, es que necesitamos dinero para bachar, entonces pues inventa una nueva ley para que nos caiga lana. No es permutable, tendrás que cumplir tu sentencia de 20 horas y será para todos. Quiero hacer mención, inclusive para los diputados. Les recuerdo que aquí en Guanajuato ya no tenemos fuero los diputados del estado, ¿no? Alcaldes, etcétera, ya no tenemos fuero. Tendrá que ser una ley muy pareja, ¿no? Tendrá que ser ejemplar, pero sobre todo tendrá que generar esa conciencia de prevención. En ese sentido está enfocado.
Javier Quiroga, presidente de la Asociación de Bares y Cantinas, ¿es aplicable, puede tener estas propuestas que están ya aprobadas y dar resultados? Bueno, primero que nada queremos mencionar que es una situación de lo que bien comenta el diputado. Lamentable los hechos que luego están ocurriendo a través del país. Y por supuesto todos tendremos que sumarnos a la prevención. Pero no es un problema de autoridades ni un problema del sector empresarial, es un problema social. Es un problema de conciencia, un problema de cultura, de prevención precisamente de cualquier tipo de acontecimientos dolosos que suceden y que afectan a familias enteras y a la propia sociedad. Entonces el sector definitivamente tiene que sumarse a esta situación de prevención. Los mecanismos son los que de alguna manera tenemos que analizar. Los mecanismos son los que tenemos que de alguna manera consensuar para que todos podamos establecer en nuestra misma línea. Sentimos que efectivamente tenemos que reconocer que hay un problema, y el problema de conducir concretamente bajo los efectos del alcohol genera un altísimo riesgo con diferentes y muy lamentables condiciones de pérdidas humanas que nos tiene que doler. Y no nomás, como bien dice el diputado, las pérdidas, sino simplemente los acontecimientos que luego suceden en torno a un accidente. Sin embargo, aquí lo que tenemos que establecer también es buscar que a través de los reglamentos, ya una vez establecida la ley, veamos exactamente los mecanismos de cómo aplicar esto. Porque también tenemos que ver los riesgos de lo que esto puede generar como un área de oportunidad para gente corrupta, que también tenemos que reconocer que existen y que de alguna manera tenemos que atenuarla. Estas situaciones de la ley, en el caso primero de la cuestión de las multas de 36 horas ya detenidos, sentimos que es una situación que se está globalizando. Vivimos una globalización terrible ahorita en estos días. Otros países lo tienen, la Ciudad de México lo tienen, la ciudad de Durango lo está estableciendo en este momento. Y efectivamente es una medida que disminuye los índices de siniestralidad, que de alguna manera es lo que nos preocupa a nosotros y debe preocuparnos como sociedad. Sin embargo, otras medidas sí sería necesario tener que analizarlo. Hay unas condiciones en este momento que en la práctica se da, y probablemente la vinculación que se tiene que tener entre las autoridades legislativas y los sectores empresariales es de una gran comunicación. Primero, no es necesario tener a veces un aparato de alcoholemia para darnos cuenta quién anda en condiciones de manejar o no manejar, y que ya en este momento un compromiso social que se tiene en la asociación es no permitir que la gente, en la medida de lo posible, conduzca su auto, ofreciendo varias alternativas, desde que llegan al establecimiento y ver desde el clásico conductor designado hasta ofrecer un par de choferes para que lleven a su casa y puedan llevar su automóvil. Es decir, ya también hay medidas que los empresarios hemos tomado, porque el principal activo de los negocios son los clientes. Entonces tenemos que cuidarlos, ¿sí? No podemos irresponsabilizarnos de que ese señor o ese cliente, ¿sí?, podamos de alguna manera perderlo. Ahora, lo que sí también es necesario es conocer aquellos presupuestos que se tienen para la cuestión de prevención, que es uno de los temas también importantes que tenemos que asumir, porque esto es de cultura. Y aquí no se trata, como bien decía Juan Carlos, de inhibir el consumo del alcohol. En lo absoluto, al contrario. Cada quien es consciente, es respetar, ¿sí?, de lo que puede consumir. Lo que todos tenemos que sumarnos es finalmente a que la gente que lo haga no conduzca, que esa es la situación de fondo y la situación más importante que tenemos que trabajar todos en conjunto. Es correcto. Nicolás Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Opinión con respecto a esta situación. Pues bien lo dicen aquí Juan Carlos y mi amigo presidente Javier Quiroga. Efectivamente, creo que esto se trata de suma de voluntades. Creo que necesitamos ponernos todos en el mismo canal, a final de cuentas, todo para un bienestar mejor de nuestra propia ciudad, del propio sector. Es lamentable que tengamos que llegar a estos, pues ahora sí, estas propuestas a base de los accidentes que se han generado aquí en León, como bien dice Juan Carlos, y también en otras partes del país. Mas, sin embargo, bueno, también nos sumamos, realmente nos sumamos. Para nosotros es benéfico a final de cuentas, porque ya que pues la propia sociedad nos marca siempre a los restauranteros, a los bares, que somos los culpables de poner en estado de ebriedad a la gente. Digo, somos los facilitadores, pero no. A final de cuentas cada individuo es responsable de sus propios actos. ¿Qué podemos hacer en esta suma de voluntades?
Efectivamente nos han hecho la propuesta y lo han dicho ya varios medios, incluso el propio Estado, la colocación de alcoholímetros. La colocación de alcoholímetros a nosotros no nos representa un mal, al contrario, es una medida, y hoy en día hay unos dispositivos muy interesantes que son hasta de monedas. Tú llegas automáticamente, yo no te puedo empujar a que hagas una prueba de alcoholímetro porque no tenemos la facultad. Claro. Mas sin embargo, volvemos a lo mismo, aquí es la suma de voluntad tanto del cliente como de nosotros facilitar este tipo de aparatos que representa, pues a lo mejor sí un gasto, pero pudiera ser ese gasto como una medida de prevención. Como bien decía aquí Javier, buscar esa parte del recurso donde igual podemos empatar algo, ¿no? Podemos estar buscando mecanismos donde podamos incluso llegar a un financiamiento de este tipo de aparatos, y sobre todo la parte de conciencia en el conductor. Nos interesa en el conductor y también nos interesa en la parte incluso del propio peatón, no todo el mundo maneja, pero más sin embargo el estado de ebriedad que a veces salen los clientes, no nada más es el conducir, también es la falta de respeto a veces entre la propia población, entre la propia sociedad, y eso nos genera también un problema social. Al rato con los propios policías les faltamos el respeto, no necesariamente tienes que ir al frente de un volante, también hay que ver esa parte. Y más sin embargo, bueno, la suma de voluntades, lo que queremos es llegar a la prevención. No es el castigo, no es yo lo platicaba en un inicio, no era tanto el recaudar, no se trata de recaudar. Ojalá y si hubiera algo de recaudación, pues fuera para un fin muy en común, que realmente se haga un programa para este tipo de situación que está generándose, y más sin embargo, bueno, pues ahí estamos también nosotros al día. Yo agregaría nada más un comentario, bueno, aparte de lo que estamos platicando, sí sería interesante que a través de los mecanismos de reglamentación, que cada municipio tiene que establecerlo, sí se nos invitara a las cámaras para poder participar en ellos. Porque una de las cosas importantes es a veces esta división que existe entre la autoridad misma y el sector empresarial. Creo que uno en el día a día ve los problemas de una manera diferente que la misma legislación, o la misma legisladores, perdón. Donde efectivamente la gente que de alguna manera luego se aquiroga ahí con 2, 3 copitas o más, su estado de ánimo cambia, su situación cambia, y también es importante hacer un mecanismo de cómo tratar a la gente ebria. Es una cosa fundamental. Perdón, Javier, en estas primeras iniciativas de reformas, sí, en estas propuestas, ¿no hubo una comunicación con ustedes? De parte de los diputados para conocer, pues, ¿qué podían implementar? Bueno, sí, hemos tenido una reunión siempre muy cordial, muy cercana. Por supuesto, ellos están haciendo su trabajo, nos platicamos, hacemos hacer nuestros comentarios también. Sabemos todo este proceso legislativo, es decir, establecer una primera comunicación, se pone la propuesta, se autoriza y demás, pero sabemos perfectamente que en los reglamentos es cuando tenemos que tener mayor participación, porque es cuando de veras vemos cómo se va a operar. Sí, entonces creemos y estamos confiados que esta buena relación que se tiene entre el Congreso de esta legislatura y las cámaras siempre ha sido muy cercana. Si me permites complementar, Xochitl, a ver, yo creo que vamos poniendo a nuestros radioescuchas en un contexto, ¿no? Primero fue una ley, son dos momentos. Sí, la ley de las pruebas de sanciones por conducir ebrio. Ese es un primer momento, el cual ya se legisló, se subió a consulta y se tomaron en cuenta muchos temas, ¿no? O sea, sí se tomó en cuenta en este caso a los afectados en general, que no son solo los establecimientos. Te pongo un ejemplo que a mí se me hace muy complicado, ¿no? Había quien decía que deberemos de ser responsables a los establecimientos. Lo estábamos comentando precisamente antes del aire. Es muy complicado para un establecimiento definir en qué momento ellos hacen una buena acción, pero una vez que salen del establecimiento, esa acción se revierta. Pongo un ejemplo muy claro, ahora un accidente muy lamentable en la Ciudad de México, donde, si mal no recuerdo, los bares, a diferencia de las discotecas, cierran a las 3 de la mañana. Dejan de servir alcohol, si mal no recuerdo, 2:30 de la mañana. 2:30 más o menos, ¿no? A las 3:15 sale un vehículo con unos jóvenes y se va. 4:30 de la mañana, un accidente. Ya querían hacer responsable al bar, pero nadie sabemos qué sucedió durante 1:30, 1:15. No sabemos si estas personas se fueron a otro antro, o si estuvieron tomando arriba del vehículo, o si salieron medio tomadas y se terminaron de alcoholizar en la banqueta. No te sé decir qué pasa, pero no puedes o no hay manera, en la mayoría de los casos, de generar un vínculo entre el establecimiento
en este caso los afectados, ¿no? Los que pudieron haber salido afectados de alguna manera. Otro caso, pasa toda la vida, ¿no? Yo salgo tomadón, puedo pensar que se me pasen las copitas y correctamente aquí con Nico, mi amigo, le diga, oye, pues tú llévate mi carro, ¿no? Y el señor Quiroga así se encarga de que salgamos de una manera, Nico bien, yo con 2 copas encima, pero como podrán ver soy bien necio. Y a las 2 cuadras resulta que el carro es mío, lo dejé en su casa. ¿Quién se va a hacer responsable después de esas 2 cuadras que yo me necié y pude haber sido como dijo, me aquirogué? y después de aquirogarme, dejo a Nico en su casa y de ahí yo me voy a mi casa. ¿Quién va a ser el responsable? Solo uno es responsable. O sea, a final de cuentas tenemos que hacernos responsables y conscientes de nuestros actos. Primer momento se aprueba el tema del alcoholímetro y la prisión preventiva. En tanto se te baja y reacciona, ¿no? Viene un segundo momento, que es el tema, y vendrá un tercer momento, que ahorita les voy a comentar, que es la novedad. Viene un segundo momento, ¿no? Dentro de esta misma consulta del alcohol, empezó a salir y, oye, ¿y qué pasa con aquellos que no sabemos que estamos alcoholizados? Porque yo puedo sentirme bien, tener 0.4 de alcohol y pensar que estoy bien porque no te das cuenta, pero saliendo afuera me agarra un tránsito y ¡chin! Ya valió. Resulta que me pasé por 1 centímetro, un miligramo, etcétera, en la sangre y lo que quieras o mandes. Y ya voy a caer al torito, como ya se le ha denominado definitivamente, ¿no? Ok, ¿cómo puedo yo saber si estoy en condiciones de conducir o no? Entonces es aquí donde se pide el apoyo. Esta iniciativa que viene apenas, que entró a consulta, de hecho, el tema de la cercanía, yo creo que este foro es precisamente eso, ¿no? Estamos iniciando apenas, esta iniciativa se presenta apenas la semana pasada y de hecho todavía ni se le fija metodología. O sea, vamos a fijar metodología, se le va a dar un periodo, tendremos que entrar en periodos de consulta y precisamente ver lo que estamos comentando, ¿no? Las cámaras restauranteras, las cámaras de bares y cantinas tendrán que aportar la información requerida y les puedo decir ahorita, en el DF, la mayoría de los alcoholímetros que hay en muchos restaurantes ni siquiera son del establecimiento. Hay quienes llegan y te dicen, oye, yo me dedico a poner alcoholímetros. Se vuelve como una maquinita de chicles, ¿no? Sí. Y a mí rentame un espacio de metro por metro, y le echo la monedita de 5 pesos, y es mi responsabilidad, pero también es muy cierto lo que ellos dicen. Ellos no pueden obligar a ningún cliente a que haga uso de estas máquinas. Está ahí, la podré utilizar por voluntad propia, y la podrá utilizar el que quiera. Si yo no quiero utilizarla, bajo mi responsabilidad, ¿no? Pero sí queremos primero ayudar y coadyuvar a que los restaurantes puedan en un momento decir, a ver, yo puse los elementos, mi cliente se aquirogó, ya la vamos a adoptar esa palabra, mi cliente se aquirogó, se neció, ¿hasta dónde es responsabilidad del restaurante? O sea, tenemos que hacer varias acciones. La tercera, hoy, bueno, me voy a adelantar, el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, y muy consciente él como médico de que el problema del alcoholismo es un problema de salud. Es una enfermedad, que es lo primero que tenemos que entender. Así está clasificada. Hay que reconocerla, pero psicológicamente nosotros no la reconocemos como tal. Es un asunto de diversión, ¿no? Aparentemente. Sí, para mí es un asunto de diversión. Por supuesto. Y es correcto. De ocio, inclusive. De ocio. Sin embargo, muchas veces no sabemos en qué momento brinca y se convierte en una enfermedad. Viene una ley que se va a presentar el día de hoy, que va muy relacionado con todo este tema, ¿no? Es un tema muy transversal. Si se fijan, va una primera ley que va a la Comisión de Seguridad y Comunicaciones, pero viene una segunda ley que va a la ley de alcoholes, curiosamente, o sea, va en otra área, se va a ir a otra comisión totalmente diferente, y vendrá otra que va precisamente a la Comisión de Salud. Bien decía el señor Quiroga, si no empezamos a darnos cuenta que esto es transversal, que es una enfermedad, que tenemos un problema de consumo, un problema de cultura y un problema de irresponsabilidad de las personas, y no empezamos a trabajar transversalmente, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, no es una acción descoordinada. Okay. Son acciones coordinadas que tendrán que ir llevando al objetivo principal. ¿De qué se trata? Que si alguien se quiere divertir, lo haga sanamente, lo haga con responsabilidad. Si alguien tiene un problema, pueda darse cuenta. Y que si voy a tomar responsablemente, que sea eso, responsablemente. Muchos creen que responsablemente es no gritarle a la esposa o no gritarle al marido, ¿no? Porque también me gritan. También ¿Pero de qué van? ¿De qué van esas leyes? ¿Qué dicen? No, bueno, es una ley de salud que va enfocada a la prevención. Es una ley, la va a presentar hoy. Voy a ser un poquito respetuoso, ¿no? Lo está viendo, ¿eh? Aquí nos está viendo. No, y hoy te digo, hoy el doctor Héctor Jaime, que es un experto en salud, quiero que sepan que él es uno de los grandes promotores de que hoy no se pueda fumar en bares.
que no se pueda No, fumar es el papá de la es ley. el papá de la ley, ¿no? O sea, y cuando él habla, sabe de lo que está hablando, A ver, ¿no? pero esta ley va a estar, esta propuesta va a estar dirigida a que se le canalicen más recursos al tema de la prevención. Ya ¿Qué es se lo las que pla- decía? ya se las va a platicar él, yo la desconozco al 100%. Es que Que es nos lo que diga por también aquí pero por sí va por ahí. Periscope. Que nos diga por Periscope que ya está. Lo que pasa que creo que es un tema, como bien decía Juan Carlos, transversal, que es importante tener también recursos para la prevención. Anteriormente se establecía pláticas en las universidades, en las preparatorias. Hoy lastimosamente tenemos que ir a las primarias, porque a veces ahí establecemos el origen. Pero hay un elemento importante que también tenemos que sumar. Estamos hablando aquí de establecimientos que son muy fáciles de detectar. Sin embargo, la cuestión de la conciencia es hacia la sociedad. Es un trabajo social. Porque, pongo un ejemplo, tenemos aquí aproximadamente en León cada fin de semana entre 500 y 700 fiestas particulares donde nadie controla el consumo del alcohol, ni quién lo toma, ni a qué edades. Buen punto, ¿eh? ¿Sí? Entonces, Bodas, 15 años, bautizos, Los afters, Las los reuniones. pres, el after es otro tema. Es decir, tenemos que agregar, parte de lo que son las leyes, un mecanismo de inteligencia también, de disuasión, porque a veces la gente, los jóvenes ahora con las redes sociales, se concentran. Y hay muchos mecanismos donde me imagino que se tiene estos datos, diputado, donde cuál es el rango de realmente quien genera los accidentes de las edades. Porque eso es interesante también considerar, porque entre más viejos nos hacemos, y lo hablo por supuesto por servidor, más conciencia, no necesariamente, pero más conciencia tenemos a la hora de consumir alcohol. Menos eufóricos. Menos eufóricos. Pero a veces la punta de la cresta lo tenemos en los jóvenes. ¿Quién educa? ¿Quién previene? ¿Quién de alguna manera La Secretaría de Salud debería de tener esos datos. De hecho, el día Seguramente. de hoy se lanza una campaña nacional con la Secretaría de Salud para efecto de revisar el consumo de menores de edad en los establecimientos. Sin embargo, insisto, y lo platicaba con las jurisdicciones, no es posible que nada más vayan a los establecimientos, tenemos que establecer situaciones generales. Es un tema que también tenemos que por ahí trabajar. Nicolás, falta regular el tema precisamente de las fiestas particulares. ¿No se está considerando? Fíjate que hasta hoy no, buen no lo hay. punto, de No, veras. por supuesto que es un punto interesante. Es algo muy interesante a considerarse realmente, y ojalá que el señor diputado se lleve esa práctica, esa tarea. Pero fíjate que en ese sentido sí, efectivamente, yo también me dedico parte de lo que es catering, y sí, efectivamente te das cuenta a veces el estado de verdad que salen a veces los clientes. Creo que también aquí valdría la pena sumar a todos aquellos salones de fiestas, y sobre todo pues también ver y revisar también todo lo que viene siendo toda la documentación de estos establecimientos, que tengan todo en orden en ese sentido, y también por qué no hacer revisiones periódicas también en esa parte. Creo que aquí en un catering nosotros lo vemos que pues tiene que ser más bien ahí de cultura, ¿no? Creo que el responsable es el que hace la fiesta, a final de cuentas, es el que permite incluso el consumo del alcohol a menores. Es el que paga. Es el que paga. Entonces, a lo mejor ahí sí pudiera haber un responsable, no directamente, pero indirectamente sí lo es, ¿no? Digo, yo ahí estoy permitiendo el consumo, porque adentro no puedes tener la autoridad de estar checando quién toma, privada, quién es mayor, quién es privada. menor. Mas, sin embargo, es un punto muy importante que sí hay que considerarlo. Y bien también dice Javier, no nada más son las fiestas particulares, tenemos los los after, que también salen los chavos, a lo mejor salen bien, como bien dice Juan Carlos, salgo ahorita bien a 2 cuadras, me voy a otra fiesta, y ¿qué consumimos? A esas horas, desgraciadamente, nosotros como establecimientos, pues tratamos de tener siempre pues las medidas que nos rige incluso el propio reglamento, tener bebidas alcohólicas establecidas, que no sean así guachicol y todo. Es que también es transportista, por eso sabe de lo que hablamos. Están hablando Y del de mismo alguna tema. forma, pues eso también a nosotros nos da pendiente, porque siempre no quiero decir la palabra satanizar, pero pues somos los que estamos siempre al frente, ¿no? Bares, cantinas, restaurantes, y más sin embargo, bueno, llevamos la estafeta del consumo del alcohol, pero sí no dejar de lado todas estas otras prácticas, malas prácticas que los jóvenes hoy en día hacen, y no nada más los jóvenes, también me atrevo a decir gente adulta,
gente que se presta incluso a dar servicios, taxis que venden alcohol fuera de los horarios, van y te llevan ya la botella. El servicio general. Son muchas cosas, ¿no? Que es un tema muy amplio, la verdad. Muy complicado. Nos podríamos llevar todo el día aquí me imagino que sí, diputado. Falta de control de los municipios para atender toda esta problemática, exceso, bueno, el manejar con alcoholizado, el permitir que en las fiestas privadas también aunque sea privada, se distribuya mucho alcohol y puedan salir también alcoholizados, no tener control sobre lo que ocurre en esos espacios, la permisividad que hay en los after. ¿Qué pasa con la responsabilidad de los municipios? Tres cosas. A ver, yo creo que hay que dividirlo en tres partes. Primero, yo también es transportista, y el término de coachicol es mezcla de combustibles buenos con combustibles corrientes, ¿no? Aquí igual, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Así bebidas adulteradas. Es otro tema. Exactamente, es otro tema. Entonces era breviario cultural, ¿no? Segundo tema, a ver, yo creo que estamos quitándole la responsabilidad a quien principalmente la tiene. Yo creo que la familia, así es, papás, porque ya hicimos culpable al dueño de la fiesta, ya hicimos culpable a la autoridad, ya hicimos culpable al establecimiento, ya hicimos culpable a todo el mundo, y yo les pregunto, a ver, si mi hija tiene 14 años y la dejo ir a un antro, estoy coadyuvando, soy cómplice de ese antro que la deje entrar. Pero no solo a veces soy cómplice, a veces los papás sabemos si les les consiguen sus identificaciones falsas. Y van y les consiguen sus cifres para que las dejen entrar. Y entonces tú llegas a un pequeño antro, te digo porque tengo 4 hijas. Están en edades de antro las 4. Tengo una desde 22 años hasta una de 14, el mes que entra cumple 15, ¿no? O sea, ya es la última que va a entrar en esa etapa de antros. ¿Y qué crees que me dice? Papá, déjame ir al antro. Hija, no estás en edad. Es que todas van. Sí. Y yo le digo, ¿quiénes son todas? Y a lo mejor todas de su 40 de su salón no son 40, son 10. ¿Cómo le van a hacer a esas niñas? ¿De dónde sacaron esa identificación falsa? Los papás, ¿dónde estamos? O sea, yo primero me detendría ahí antes de echar la culpa a todo el mundo. No sé si vayamos a ir a corte, Xochitl. Vamos a ir precisamente a corte, si nos permite. Si te vi. Las 8 de la mañana con 2 minutos, estamos de regreso en Radiorama Bajío Informa. Permítanme nada más, antes de retomar esta situación, Daniel Villaseñor dice que si comentamos al aire, por supuesto que como presidente de Transportistas Coordinados de León, quiere felicitar la medida que se impulsa, porque eso dice si es prevención, le manda muchas gracias, todos, Daniel, estamos al pendiente, te agradezco mucho. También están diciendo que están preguntando que cómo van a combatir la corrupción con las autoridades que permiten la organización de fiestas clandestinas. A ver, es que no es una fiesta, hay que diferenciar. Un salón de fiestas que renta por una fiesta privada ya no es una fiesta clandestina, muchas veces es difícil identificar. Los after son fiestas clandestinas, ¿no? Pero son en casas privadas y no hay una regulación en ningún momento que te prohíba hacer una fiesta privada en tu casa. Ese es el problema de los after. Comentábamos antes, qué bueno que lo comentas, Xochitl, comentábamos antes de cuando estábamos al aire para que los radioescuchas se pongan en tono. Mira, hoy los antros tienen un problema. Los chavos se van a las 8 de la noche en casas privadas. Como les sale más barato tomar en la casa privada, tratan de consumir la mayor cantidad de alcohol para llegar al establecimiento y consumir lo menos posible. Pero una vez que, ¿qué crees? Que estás ahí, piden de botellas. ¿Y cómo? Si me salió carísima la botella, no me la voy a acabar. 3 de la mañana están empezando a tomar desde las 8 de la noche, 3 de la mañana. Y salen a las 3 de la mañana, más o menos aquí están los establecimientos que tienen que cerrar, 2:30. 2:30 de la mañana. 2:30 de la mañana dejan de vender alcohol, para el que ya tiene una botella y la piden al 10 para las 2:30, ¿no? Tienen pero como ya se puso aburrido, ¿qué crees? Nos vamos al after. Jovencitos de 16, 18, 20, 22 años, papás, ¿a poco no saben dónde están sus hijos? ¿O por qué no saben dónde están sus hijos? En mi casa hace rato lo hacía en broma, pero yo te digo, mis hijas tienen horario, yo soy responsable. Y muchos dicen, ¿y cómo es para controlarlas? Pues está muy fácil, uno es el que les da para comprar la botella, ¿eh? Es correcto. Uno es el que los impulsa. Jóvenes en fiestas particulares, privadas, en bodas. Si hay un niño de 16 años tomando, regularmente o probablemente esté su papá presente en esa boda. El papá lo dejó tomar. Porque luego está la cultura de, para que tome enfrente de mí, para ver cómo se comporta y se vaya haciendo hombrecito, o para que a mi hija no la hagan tonta y entonces aprenda. Que se enseñe a beber conmigo. Que se enseñe a beber conmigo. Y con todo respeto, no sé si se han fijado en un pequeño detalle en Estados Unidos. La edad
para salir a matar y ser soldado es a los 18 años. Ajá. Pero la edad para consumir alcohol es hasta los 21. 21 años. Tiene explicación científica, ¿eh? No es un capricho. O sea, muchos, te mandan a matar gente, pero no te dejan tomar alcohol. Discúlpenme, tu cerebro no se termina de desarrollar hasta los 21 años. Las probabilidades de tener una enfermedad de alcoholismo porque empiezas a tomar a temprana edad es mucho mayor que si empiezas a tomar. ¿Lo van a considerar, diputado? Son temas federales. A ver, son temas federales. Te recuerdo, quiero puntualizar, por eso te comenté 3 temas. Hay temas que se nos sobrepasan, que no podemos legislar a nivel Guanajuato. Está como el tema, ahorita vamos a meter en otro tema totalmente diferente. El tema de las armas, el tema de que lleves tu proceso en el juicio. Queremos, en Guanajuato estamos desesperados. La delincuencia empezó a aumentar desde el momento en que inició la ley Carrusel, le llamamos ya, ¿no? Donde entras y sales, porque no te pueden detener por nada y los jueces están desarmados y el criterio a veces es un poquito laxo también, Claro. y etcétera. Bueno, este es el mismo caso. O sea, son temas que están en la Constitución, el tema de la propiedad privada, el tema de que estás en una fiesta privada. Derechos No puede- humanos. derechos humanos. Derechos humanos, No en otro puede caso. intervenir la autoridad si yo estoy en mi casa, salvo que moleste a los vecinos. Si la música está demasiado alta, si hay una queja. Pero si yo estoy encerrado en mi cantina con 5 amigos y en esa cantina estamos a duro y dale y 6 de la mañana salen 4 de ellos y se accidentan, nadie puede ser responsable de nuestros actos. O sea, yo por eso insisto, es una responsabilidad social y cuando se habla de responsabilidad social es de la sociedad en su conjunto. Autoridades que tendremos que hacer lo que nos corresponde en nuestros distintos ámbitos, pero también establecimientos, Así es. también policías y tránsitos, pero principalmente papás, ¿dónde estamos? La familia, ¿dónde está? ¿Dónde estamos educando? O sea, yo me centraría mucho en la prevención, ¿sí? Desde el hogar, desde la familia y en las escuelas primarias, como bien lo dijiste. Javier Quiroga. Por supuesto, esto es lamentable que el tejido social Es correcto. esté en las condiciones que están. Y creo que es necesario, insisto desde el principio de mi participación, sumar al elemento que acaba de decir Juan Carlos. La familia es la base de muchas cosas, de entre ellos la prevención. Es triste cuando alguien acude a nuestros establecimientos donde damos alimentos, que son la mayoría, ver a un niño de 4 años bebiendo de la cerveza del papá. Es que es gracioso. Sí, Sí, es algo que le efectivamente. celebramos en este momento, cuando también hay está comprobado científicamente que la adicción se va haciendo desde esa edad. Pero hay tantos mitos desde la familia para efectos del alcohol, pero no hay ni siquiera el conocimiento cómo preverlo, ¿sí? Y el día de mañana, cuando los acontecimientos dolosos se presentan, a todo el mundo queremos culpar, como bien dice Juan Carlos. Y casi los más visibles somos los establecimientos. El día de hoy se ha hecho un mecanismo de supervivencia económica a jóvenes de mayor edad que están afuera de tiendas de conveniencia, esperando a estos jóvenes que quieren llegar a hacerse de bebidas alcohólicas y por una módica propina se meten a la tienda, compran... Ya se alquilan para... Ya se alquilan, ¿sí? Es decir, ha habido mecanismos muy novedosos, y en comillo la novedad, para hacerse llegar del recurso del alcohol, pero no hemos tenido la capacidad de prever. Yo creo que aquí es importante que tengamos en cuenta que han fracasado grandes programas como el propio conductor designado, ¿sí? ¿Por qué? Porque es muy complejo que un grupo de 10 personas, aunque me exhorten a mí con descuentos, con premios y demás, a no consumir y que después cuide a mis compañeros, lidiar con un grupo de 10 chamacos borrachos no se lo avienta cualquiera, ¿sí? Entonces acaban abordando esta misión para los que fueron establecidos. Y lo que bien decía Juan Carlos es una pregunta muy simple, ¿verdad? Nosotros nos hemos visto que los acontecimientos que pasan en las madrugadas, ¿dónde están los papás de estos jóvenes cuando lastimosamente a veces reciben una llamada a las 5 de la mañana diciendo parece que hay un cadáver que es el de su hijo? Imaginémonos eso para darnos cuenta que estas situaciones de choque, como es ahora ya la cuestión de la detención y demás, cambia la vida de la gente, ¿sí? Y es donde también la sociedad tiene que sumarse de una manera activa a todas estas cuestiones. El sector sabe su responsabilidad, está muy consciente de su responsabilidad, no la eludimos, pero tampoco podemos cuidar la conciencia ajena ni la conducta. Yo he estado celebrando algunas reuniones donde pareciera ser que hay un fenómeno de
establecer hacia los hijos, ahora que los padres ambos trabajan por la situación que se presenta, de poder ser más laxos en su disciplina para con ellos, ¿verdad? Llega el fin de semana y queremos recompensarlos, y a los chicos de 14, 15 años le estamos dando un automóvil que de por sí ya es un arma, ¿sí? Cuando no tienen ni siquiera la conciencia para poder conducir, y esa situación nos lastima a todos. Por eso es necesario que cada quien asuma nuestra propia responsabilidad y podamos trabajar en prever cualquier situación de esta naturaleza. Nos quedan unos pocos minutos ya para terminar este diálogo que estamos sosteniendo, si nos permiten. Sí, lástima que tenemos que continuar con otras cosas. Si el señor Quiroga ya iba a sacar la sí, hombre, ya va a llegar ahorita. Un minuto cada uno para sus conclusiones, por favor. Comenzamos con usted, diputado. Por supuesto, y gracias por la oportunidad. Mira, para terminar y dejar ahora sí en claro a tu radioescuchas y aterrizando, esta ley que se está apenas viendo, apenas va a entrar en consulta, o sea, se va a fijar metodología, se tendrá que analizar, tendremos que platicar con nuestros compañeros, porque al final de cuentas somos ciudadanos todos, con los paisanos, con los compañeros, y tratar de aterrizarla en cosas buenas, ¿no? Sí queremos aprovechar estos últimos 30 segundos en generar conciencia. A ver, guanajuatenses, leoneses, ciudadanos, tomemos conciencia. Seamos corresponsables. Yo no creo en la responsabilidad individual. Seamos corresponsables. Todos tenemos un pedacito de responsabilidad de este gran pastel, ¿no? Cada quien tomemos el de nosotros. Y si eso sucede y lo hacemos de esa manera, entonces va a suceder lo que aquí el señor Quiroga bien puntualiza y lo que decía hace rato Nico, ¿no? O sea, habemos muchos actores, habemos muchos que participamos. Todos, así como participamos del pastel para celebrar, pues también participemos de la responsabilidad que conlleva comer ese pastel, ¿no? Gracias al diputado Juan Carlos Muñoz Márquez. Javier Quiroga, presidente de la Asociación de Bares y Cantinas. Bueno, reiterar que estamos siempre sumados, que siempre van a contar con la asociación para situaciones que tiene un impacto social. Nosotros vendemos un producto legal, vendemos un servicio, y siempre estaremos dispuestos a contribuir y a coadyuvar en medidas que sea en beneficio de la sociedad. Queremos dejar esta mitificación de los establecimientos que somos los causantes de los males. No lo somos. Cada día el empresariado está más consciente, porque primero que nada somos sociedad y nos puede pasar a nosotros. Ante esa situación siempre estaremos sumados para poder apoyar y seguiremos haciéndolo. Muchas gracias. Nicolás Herrera Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Efectivamente, todos somos, no hay la excepción en esto, definitivamente la suma de voluntades de todos, incluso de medios de comunicación también, es muy importante la participación, y sobre todo de las autoridades y coadyuvando con nosotros como cámaras también, estamos en la mejor disposición de apoyar este tipo de iniciativas que al final de cuentas, como bien dicen, pues también recaen sobre de uno mismo, ¿no? También uno es ciudadano, tenemos hijos, tenemos responsabilidades, y esto, bueno, pues va de la mano. Creo que haciendo un equipo, integrándonos todos, podemos dar un mejor resultado y darle para adelante. Bueno, quisiera yo dejar también la invitación abierta para que una vez que ya estén estas iniciativas puestas en la mesa, que se estén trabajando, pudieran regresar a platicar con nosotros acerca de la implementación de estas, acciones en torno en los restaurantes, en los bares, pero que también nos platiquen desde el Congreso del Estado cómo van a trabajar también para el tema de la prevención, porque mucho se habla de la prevención, pero es uno de los temas donde menos recursos hay, donde más le recortan cada año y simplemente pues no le ponen mucha atención a este tema. No, bueno, aquí los invito a que hoy precisamente se conecten al canal del Congreso y ven esta iniciativa, ¿no? Y claro, por supuesto, nosotros encantados, nada más un favorzote, avísenme 15 minutos antes porque andamos muy ocupados. No, con todo gusto participamos, gracias por la invitación. Y sí, mencionar lo que decía Nico, ¿no? La responsabilidad que ustedes tienen, estos foros que nos dan, que nos permiten acercarnos a todos sus radioescuchas, porque al final de cuentas todo lo que nosotros decimos será a través de ustedes que llegue a la población en general, ¿no? Claro. Muchísimas gracias al diputado Juan Carlos Muñoz Márquez, a Javier Quiroga, presidente de la Asociación de Bares y Cantinas, y a Nicolás Herrera Gutiérrez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados.